características tienen los costos unitarios? Bueno, es aproximado. Cumple igual que las características de los presupuestos, ¿no? Es específico, es dinámico, y el costo es precedido por costos anteriores, y este a su vez será integrante de costos posteriores, ¿no? ¿Por qué es aproximado? Igual como hablábamos en el presupuesto, ¿no? Al no existir dos procesos constructivos iguales, al intervenir la habilidad del personal, del analista, y al basarse en condiciones promedio de consumo, insumo y desperdicios, se concluye que la evaluación monetaria del costo no puede ser matemáticamente exacta, ¿no? Y un proyecto en cualquier sitio va a variar siempre, no llega a ser nunca aproximado, ¿no? Esto tiene que ser específico, esto se debe a que cada proceso constructivo se integre en base a sus condiciones periféricas de tiempo, lugar, secuencia de eventos. Luego, luego el costo no puede ser genérico, ¿no? O sea, debemos de hacer nuestro costo unitario, pero abocados en el lugar, en la condición, en el horario, en las condiciones en las que se va a dar esa partida, la ejecución de la partida. Por ejemplo, ¿no? Recuerdo un proyecto que estuvimos haciendo una implementación en un Cineplanet esto era Real Plaza Primavera, ¿no? Que solamente podríamos trabajar de noche, no podíamos trabajar de día. Entonces, esas condiciones de trabajar de noche hacen que mi costo unitario sea distinto a hacer una partida de día que hacerla de noche, ¿no? Porque involucraba otros factores, ¿no? Dentro de la tabla salarial que tiene el sindicato con Capeco, existen bonos cuando una persona trabaja de noche, cuando una persona trabaja más de 4 metros de altura, ¿no? Entonces, esto encarece el costo unitario, y esto son consideraciones que debemos de tenerla en cuenta para hacer nuestro análisis de precios, ¿no? Entonces, esto es algo que nos hace pensar que cada precio unitario debe de estar referido a las condiciones que tiene. Es por eso que debe ser específico, ¿no? Porque es dinámico. La variación y mejoramiento constante de materiales, equipos, procesos constructivos, sistema de planificación y organización de obras obligan a una actualización constante de los análisis de costos. Aquí aclarar que una actualización de costos unitarios no se da dentro de un proyecto ya cerrado, ¿no? Sí se puede dar tal vez dentro de una licitación, ¿no? Estoy participando en un proceso de licitación, yo tengo mi costo unitario de mi columna de concreto, que es un valor de 300 soles, pero ¿de qué manera la puedo mejorar para que mi propuesta pueda ser mucho más atractiva, ¿no? Entonces ya, ¿sabes qué? Mira, podemos hacer, no sé, un encofrado que no demore tanto en armarse, ¿no? Podemos alquilar eso. O, ¿sabes qué? Precisamente tenemos una cuadrilla de encofradores que está saliendo de tal obra que han conseguido un rendimiento muy óptimo. Consideremos ese rendimiento porque esa cuadrilla se va a ir a esa obra, ¿no? O, ¿sabes qué? Hay que contemplar un aditivo en el concreto para que el tiempo de fraguado del concreto no sea tanto tiempo, sino sea menor tiempo, entonces el encofrado va a poder rotar de una manera más efectiva. Entonces, a eso hace referencia con que los costos unitarios sean dinámicos, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros llegar a actualizar, a optimizar mediante nuestros procesos, mediante el cambio de materiales, o de qué manera nosotros nos ideamos para poder conseguir un precio unitario más óptimo, ¿no? Es por eso que nuestro costo unitario es dinámico, ¿no? Y este punto que es muy importante, el costo es precedido por costos anteriores y este a su vez será integrante de costos posteriores, ¿no? Es precisamente lo que les comentaba. Cuando uno empieza a hacer un presupuesto de obra, lo primero que va a referirse, si voy a hacer el presupuesto de un colegio, cuál fue el último colegio que yo hice y quiero ver cuáles son sus precios, ¿no? Desde ahí es donde vamos a partir, ¿no? Siempre. Y a su vez, este presupuesto de este colegio le servirá a la siguiente persona que haga un presupuesto de acá a un tiempo, un año, 2 años, y se basará también en lo que yo hice, ¿no? Si estamos hablando de una misma institución, ¿no?
pero como les comento actualmente ya en internet, si uno googlea presupuestos de obra de tal proyecto, existe un gran bagaje de información, ¿no? Entonces esto está mucho más globalizado actualmente. Entonces ya nos permite a nosotros identificar que nuestro presupuesto, nuestro costo unitario, va a venir de un proyecto anterior y este va a servir para un proyecto más adelante, ¿no? ¿Qué recomendaciones debemos de tener en cuenta? ¿No? Uno es la práctica. La única forma de poder conseguir y hacer un correcto análisis de costo unitario, un correcto análisis de un presupuesto, es con la práctica. Es haciendo y revisando y calculando y comprobando que efectivamente sea de esa manera, ¿no? Contar con información similar al proyecto. Si uno tiene que hacer un proyecto X, dentro de toda tu red de contactos, consulta cuántos han hecho ese mismo proyecto X y poder traerlo, ¿no? Y poder tener esa documentación que no va a servir bastante, ¿no? Contar con banco de precios actuales, esto es algo vital cuando nosotros hacemos costos, cuando nosotros hacemos el presupuesto, porque no podemos basarnos en precios unitarios o cotizaciones anteriores, porque los materiales cambian cambian de precios en tiempo muy corto. Dentro de un mes, 2 meses, hasta 3 meses. O sea, de 1 a 3 meses es un periodo bien corto en el cual sí hay materiales que cambian mucho. Por ejemplo, el granito, ¿no? Que son canteras que cortan el granito y que lo traen a los talleres y empiezan a fabricar. Varían los precios y esos precios varían hasta inclusive en periodos menores a un mes. ¿No? ¿Por qué? Porque depende mucho de la calidad del granito que está saliendo, porque son vetas, ¿no? Son vetas de estas piedras que están ubicados en ciertos yacimientos y hacen cortes de estos granitos y dependiendo de, es que los precios, ¿no? Entonces, es por eso importante contar con un banco de precios que sean actuales. Como les comenté hace instantes, eh, hago un presupuesto, después que hice todo el análisis de los alcances por los planos, las memorias descriptivas, las especificaciones técnicas, lo que tengo que hacer es enviar a cotizar, pedir mis cotizaciones para que estas cotizaciones se me lleguen, ¿no? Por último, contar con la ubicación, inicio de periodo de ejecución de la obra. Eso es algo vital porque ya hemos hablado de que hacer un proyecto eh, en distritos dentro de la misma ciudad no va a costar igual. Hay muchas variaciones que pueden acontecer que un precio de, de un proyecto cambie. Acá vamos a conversar ya sobre lo que es el aporte. A ver, vamos a ver un momento. Aquí. O mejor acá, ¿no? Aquí, el costo unitario. El costo unitario hemos visto que tiene tres grandes grupos: materiales, mano de obra y equipo. Vamos a desglosar cada una de ellas, ¿ya? Para tener el concepto claro. Y ahí es donde vamos a entrar a la mano de obra. Entonces, aquí estamos empezando. El aporte de la mano de obra, aporte unitario de la mano de obra, ¿no? El aporte unitario corresponde a la cantidad de recursos de mano de obra mediante su unidad, HH, que ya hemos quedado que es horas hombre, que se necesita para ejecutar una unidad de medida determinada, ¿no? ¿Qué nos está diciendo acá? Es el costo de las HH para la partida que necesites. El costo de HH para tu encofrado de columna, el costo de HH para tu perfilado de losa, el costo de HH para tu vaciado de solado, el costo de HH para tu trazo de replanteo. Las HH que representarían ya para cada partida de obra. ¿Correcto? Esta es la fórmula que nosotros tenemos de aporte unitario, ¿no? El aporte unitario viene a ser el número de horas, ¿correcto? ¿No? De ejecución, que está normado, que son 8 horas. En algunos casos, puede incrementar dependiendo del lugar donde se ejecute, ¿no?
CA son los integrantes de la cuadrilla y R es el rendimiento, ¿no? La forma del aporte unitario es igual al número de trabajadores por las horas laborales diarias, el número de trabajadores por las horas trabajadas entre el rendimiento. Esta es la manera de que nosotros calculamos el aporte unitario de la mano de obra. ¿Ya? Para esto es importante concebir dos conceptos, que es la cuadrilla, o que viene a ser el número de obreros, o viene a ser el CA, y el rendimiento, ¿no? La cuadrilla es el número de obreros que se necesita para hacer una determinada cantidad de trabajo, ¿no? O sea, que está relacionado con el rendimiento. Y el rendimiento es la cantidad de trabajo que ejecuta una cuadrilla en una jornada de 8 horas. La unidad de rendimiento tiene que ser la misma que la plantilla. Cuadrilla y rendimiento. Para no perdernos, ya vamos a regresar a este punto de acá, ¿no? ¿Qué es lo que les comentaba? ¿No? Aquí, la cuadrilla y el rendimiento. La cuadrilla viene a ser la representación de los trabajadores que vamos a necesitar, ¿no? Para realizar esta actividad, ¿no? Yo necesito un topógrafo y 3 peones para hacer el trazo de replanteo, para hacer 1 metro cuadrado, ¿no? Ahora, ¿cómo represento un topógrafo y 3 peones en cantidades de metro cuadrado, ¿no? Aquí está la cuadrilla. Cuadrilla 1 y 3. ¿Cómo llego de 1 y 3 a 0.016 y a 0.048, ¿no? Llego aquí a través de el número de horas que ellos trabajan y del rendimiento, ¿no? Y como les he comentado, estos datos son datos históricos que uno puede tener de su propio ejercicio profesional, son datos públicos que vienen en revistas como Constructivo, S10, Costos y Presupuestos, o vienen de las bibliotecas que tiene cada empresa o cada entidad de las que ha venido recabando proyecto tras proyecto, ¿no? Entonces, la fórmula que hemos visto más adelante es precisamente cómo nos lleva de esta cuadrilla a la cantidad que se necesita por cada metro cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a regresar acá, ¿no? Este es el aporte, ¿no? El aporte unitario viene a ser la cuadrilla, ¿no? Multiplicado por el número de horas dividido entre el rendimiento, ¿no? Ya sabemos lo que es cuadrilla, ya sabemos lo que es rendimiento, ¿no? Y acá vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo la partida excavación de zanja para cimiento, ¿no? Dentro de mis datos, ¿no? De información, que puede haber sido mis históricos propios, o lo saqué de la revista El Constructivo, o lo saqué de la biblioteca que maneja la empresa, ¿no? Esta cuadrilla, para hacer 1 metro cúbico de excavación de zanja, necesito 0.1, un capataz y un peón, ¿no? Donde 0.1, cap, que es la abreviatura de capataz, ¿no? Es una fracción de capataz que se necesita para supervisar la partida de todas las que tiene a su cargo, ¿no? Y un PE, que viene a ser peón, ¿no? Es el obrero que realiza la ejecución de la partida. ¿Cuál es el rendimiento? Que esto también lo pude haber sacado de mi histórico personal, de las revistas, lo pude haber sacado de la biblioteca que tiene la empresa, ¿no? Es de 4 metros cúbicos. Entonces, esta cuadrilla de 0.1 capataz más un peón, ¿no? Con este me van a hacer 4 metros cúbicos en un día, ¿no? En una jornada de 8 horas, ¿no? Rendimiento en la que la cuadrilla tiene que ejecutar el trabajo en una jornada de 8 horas. Aquí hacemos el cálculo. Esta es la fórmula que nosotros hemos visto, ¿no? Vamos a hacer el aporte unitario del capataz y el aporte unitario del peón. Entonces empezamos con el aporte unitario del capataz. Muy interesante la pregunta de Yomer Acosta. En un momento la vamos a contestar. Ya vamos a terminar con el ejemplo. A ver. El capataz, ¿no? Para efectos de cálculo. 8, que vienen a ser las 8 horas, ¿no? Por la cantidad. En nuestra cuadrilla, ¿cuál es la cantidad que hemos concebido? 0.1, ¿no? ¿Y esto de dónde viene? Viene precisamente
de la cuadrilla que nosotros hemos sacado. 0.1 capataz, ¿no? Este 0.1 viene a ser la cantidad que nosotros estamos encontrando en en nuestro rendimiento, ¿no? 0.1 por 8, ¿no? Entonces, y esto lo dividimos entre ¿qué? Entre el rendimiento. Entonces, de esta forma, nosotros estamos calculando que esto sale 0.2, ¿no? Y esto viene a ser la cantidad de HH del capataz para un metro cúbico de excavación, ¿no? Aquí está. De esta manera paso de cuadrilla a cantidades, ¿correcto? De mi 0.1 capataz a 0.2. Ahora, en lo que es peón, igual. En mi cuadrilla había considerado un peón para hacer un metro cúbico de zanja en un día, ¿no? Entonces, el número de horas multiplicado por en este caso por la cuadrilla, que viene a ser 1, el peón, dividido entre el rendimiento, eso me da 2, ¿no? Esto es la cantidad. Entonces, esto es la cantidad, y ahora sí, esto lo puedo multiplicar por el precio unitario por HH y poder obtener el precio parcial, ¿no? Y de esta manera, el costo de lo que viene a ser la mano de obra, ¿no? Esta viene a ser la representación de cada aporte unitario, ¿no? Ahora, vamos a la consulta que tiene Yomer Acosta, ¿no? Eh, a ver, José Carlos Guerrero indica, ¿aún se tiene en cuenta el capataz? ¿No? Y Yomer Acosta indica, pero hoy en día en los APU ya no va el capataz, sino oficial. Ya a ver, vamos a aclarar un tema. Uno ve la planilla salarial de la planilla salarial del sector construcción, de las personas que trabajan en el sector construcción, de los obreros, y efectivamente el capataz no está contemplado no está contemplado para Capeco un capataz. El capataz no, o sea, nunca ha existido un capataz como tal dentro de dentro de la planilla salarial. Existe un peón, existe un oficial, existe un operario, que esas son las tres categorías: peón, oficial y operario. Y uno va a la tabla salarial y no va a encontrar otro profesional, otra categoría que sean esas, ¿no? Ahora, actualmente inclusive, a partir hace ya 4 años, que ellos a través del Ministerio de Trabajo, como sector construcción, ya han sacado su carnet, que es un carnet que se denomina carnet REC, que efectivamente tienen peón, tiene oficial y tiene operario, ¿no? Ahora, eso es algo que está reglamentado, que está normado y que, por ejemplo, en entidades del Estado tampoco se acepta a los capataces, ¿no? Sin embargo, en el sector privado, sí. ¿Por qué razón? ¿No? Primero, el sector privado obedece mucho a las normativas, ¿no? Pero tiene esa libertad de poder al elaborar sus presupuestos, ¿no? Como lo venga conveniente, pero siempre tiene una contraparte, ¿no? Uno puede ganar un proyecto en el sector privado, pero siempre va a tener una supervisión que va a preguntar, ¿y por qué lo hiciste así o por qué lo representaste así? ¿No? Entonces, nosotros sabemos que en la práctica, ¿ya? En la práctica, tanto en sector privado como en sector público, siempre hay un jefe de cuadrilla o un capataz, ¿no? Que dirige y que esta persona no cobra como un operario. Siempre su costo es mucho mayor, ¿no? Tiene consideraciones por encima de, ¿no? Pero cuando uno eso lo traslada en una boleta de pago, no sale como capataz, ¿no? Sale como un operario o, bueno, por lo general sale como un operario, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Según la última planilla salarial, un operario debe estar ganando semanalmente entre 750 a 800 soles, semanalmente, ¿no? Y un capataz normalmente está entre 1000 a 1200 soles por semana, ¿no? Estos costos que les hablo son semanales.
Entonces, eso es algo que nosotros, que sabemos que va a estar, ¿no? De esta forma, contemplada en nuestro presupuesto, ¿no? Debemos de considerarlo, ¿no? Porque sabemos que en la realidad sí va a haber una persona a cargo de los demás trabajadores, ¿no? Y de estos trabajadores van a tener a alguien que haga esa función de dirigirlos, ¿no? Que no necesariamente es un ingeniero de campo, ¿no? Inclusive, muchísimo antes y actualmente también se utiliza no solo capataces, sino maestros de obra, que viene a ser una persona que dirige a los capataces y que les programa sus trabajos y a su vez los capataces programan sus cuadrillas y también dirigen a sus trabajadores, ¿no? Claro que esto depende mucho del proyecto en el que nosotros estemos trabajando, ¿no? Entonces, de aquí entendamos dos cosas. Uno, que efectivamente no es normado, ¿no? Para Capeco, para sindicato, no existen capataces, ¿no? Pero que en la práctica, nosotros que hacemos presupuestos, sí debemos de contemplarlo en nuestros análisis de costos, ¿no? Si las entidades para las que cotizamos no lo contemplan como dentro de nuestra mano de obra o nos llegasen a observar, ¿no? Deberíamos nosotros de representarlo en una categoría anterior, pero que sí, esa cantidad de horas debe de verse reflejado de alguna forma, ¿no? Porque si no, estamos elaborando un presupuesto errado, porque tenemos que contemplar tanto qué nos indica la normativa, pero también tenemos que contemplar tanto qué es lo que en realidad se va a usar, ¿no? Y entonces es ahí donde debemos de jugar. Espero haber suplido las dudas de José Carlos y de Yomer. Ahora, hay una consulta más de Alex Murayari, ¿ya? Dice, si se considera en una cuadrilla 0.1 de capataz, ese 0.1 es considerado el 10% de participación en la actividad realizada de dicho capataz. Realmente sí, ¿no? Es por eso que cuando uno hace los precios unitarios, indica que el porcentaje que yo tengo de un capataz, ya en el día, un capataz dirige 5 o 6 actividades. Entonces, de esas 5 o 6 actividades, cada una representa un porcentaje dentro de su día a día, ¿no? Y dentro de su representación como monto dentro de un APO, ¿no? Hay partidas que podría implicar un capataz con mayor porcentaje 0.1, sí, por ejemplo. Actualmente, les comento, cuando hemos construido la ampliación de Mall Plaza Trujillo, hemos tenido un capataz exclusivo para ver carpintería, un capataz exclusivo para ver concreto y un capataz exclusivo para ver acero, ¿no? Además de tener un capataz de topografía, un capataz de estructura metálica, porque en la práctica realmente se necesitan líderes en cada grupo de obreros. Se necesitan líderes porque un jefe de campo, que viene a ser un profesional que está viendo la ejecución de la obra, necesita hacer coordinaciones con los líderes de frentes, ¿no? Que vienen a ser los capataces, dependiendo del proyecto, ¿no? Hay proyectos que ameritan cierto número de capataces por la envergadura que tienen, y hay otros proyectos que realmente no. Por ejemplo, en una edificación común, que es, por ejemplo, un edificio de 8 pisos, de un área de construcción de cada techo de 500 metros cuadrados, realmente no. Ahí deberías de trabajar con un capataz que te pueda ver el encofrado, el acero y el concreto, ¿no? Sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, pero ese tipo de análisis nosotros lo vamos a ver con la práctica y también lo vamos a ver con las experiencias que nosotros vamos a tener en el día a día. A ver, segundo Alexander. Dice, si tú estás haciendo un presupuesto para una obra pública en los costos unitarios, ¿quién podría reemplazar al capataz? Porque en algunos casos te observan que los costos de mano de obra tienen que estar establecidos según el CAPECO, y como indica usted, en el CAPECO no aparece capataz, eso es correcto, ¿no? Entonces, en las entidades públicas, nosotros debemos de concebir que, dependiendo de la entidad, ¿no? Porque cotizar para una municipalidad es distinto, como por ejemplo, cotizarle a la Policía Nacional, ¿no? O como hacer una cotización para un ministerio, ¿no?
como finalmente los que terminan aprobando el presupuesto vienen a ser personas, ¿no? Con las cuales se puede llegar a un entendimiento, ¿no? Pueden decir, ¿sabes qué? Mira, mi cuadrilla, en este mismo ejemplo, ¿no? Acá yo solamente debería de colocar dos peones, pero en la realidad, en la práctica, no va a ser posible. Así que yo considero que como no voy a poder colocar un capataz, yo voy a poner un operario, ¿no? Que me supla la misma cantidad como costo. Ese 4.64 soles que está sumando, ¿no? Acá, este 4.64 soles que está sumando a mi 32.90, en lugar de capataz, lo voy a representar mediante un operario, ¿no? Ahora, si, digamos, es una entidad muy estricta con la normativa, entonces, ¿sabes qué? Voy a tener que colocar a ese personal que va a ser de cuidado, no como mi costo directo, sino lo voy a colocar como mi costo indirecto. Y lo voy a colocar dentro de mi planilla de profesionales de obra, ¿no? Vas a ver ahí que va a haber uno que diga personal técnico o supervisión, ¿no? Que también es muy usual hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos que se hacen para entidades grandes como es la policía, ¿no? Hace unos 3 años tuve la oportunidad de hacer un par de asesorías con ellos y efectivamente, dentro de los costos indirectos como gasto general variable, ¿no? Que viene a ser el personal técnico, se incluía a estos capataces, maestros de obra, pero el detalle de esto que estamos conversando es siempre cubrir el costo, ¿no? Ver la forma de poder cubrirlo y no dejarlo de lado. Porque, como les reitero, cumplir la normativa es lo que realmente todos deseamos, pero también tenemos que ver cuál es la realidad que se va a dar en obra, ¿no? Y ese hueco, por decirlo así, que vamos a dejar vacío, más adelante va a acarrear un costo mucho mayor, ¿no? Entonces siempre debemos de buscar el entendimiento con las personas que tengan decisión de poder en las entidades que trabajamos. Es mucho más sencillo realmente en el sector privado, ¿no? En el sector público, de alguna forma, tiende a ser un poco más tedioso, pero sí hay maneras de poder concebir, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Bueno, esto es un poco de lo que les he estado comentando, ¿no? El aporte de la mano de obra, ¿no? El capataz es un operario con una mayor responsabilidad, ya que está a cargo de una o varias cuadrillas, ¿no? Por eso que recibe un incentivo por parte de su empleador, ¿no? Que en promedio viene a ser exactamente un 20% más, ¿no? Que el de un operario, ¿no? Y que, calculado según disponen la publicación del acta final de la negociación colectiva en construcción civil del 2016-2017, suscriten entre la Cámara Peruana de Construcción, que es CAPECO, y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que es sindicato, ¿no? Desde ahí, ¿no? Es donde nosotros ya venimos recibiendo cuál es la tabla salarial y la vamos manejando con ellos, ¿no? Ahora, el costo unitario de materiales. ¿No? Estos son, como ya sabemos, los insumos de materiales son expresados en unidades de comercialización. Así tenemos bolsa de cemento, metro cúbico de arena o piedra chancada, pie cuadrado de madera, kilogramo, varilla. Y en realidad hay variedad de unidades de medida que vienen para distintos tipos de materiales que nosotros debemos de transformar en la unidad de la partida, ¿no? Entonces es ahí donde debemos de llegar, ¿no? Bueno, aquí una representación de lo que viene a ser el aporte, ¿no? En este caso, un cimiento corrido en relación de un cemento hormigón de 1:10 más 30% de piedra, ¿no? De piedra grande de 8 pulgadas, ¿no? Entonces, ¿cómo representamos esta relación 1:10 cemento hormigón más 30% de piedra, ¿no? Teniendo un rendimiento, que es de 25 metros cúbicos por día, ¿no? Eh, el pie de, a ver, un minuto, la piedra grande, ¿no? Está representada en metros cúbicos, el cemento en bolsas, el hormigón y el agua en metros cúbicos, ¿no?
¿Y cómo llegamos a estas cantidades, no? Aquí el simplemente hecho de ver cuánto de piedra, cuántos metros cúbicos de piedra necesito para un metro cúbico de esta combinación de acá, ¿no? ¿Cuántas bolsas de cemento necesito para un metro cúbico de esta combinación, ¿no? ¿Cómo llego a repartir en un metro cúbico todas estas cantidades, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Para un metro cúbico que no incluye desperdicios, ¿no? Tenemos cemento, 2.9 bolsas, hormigón, 0.83 bolsas, piedra grande, 0.48 bolsas, agua, 0.10 metros cúbicos. Perdón, piedra grande, 0.48 metros cúbicos. ¿De dónde viene esto? De estas proporciones, ¿no? Estas proporciones, ¿de dónde vienen? De un análisis de concreto que se hace normalmente, que esto también viene de laboratorios, hay muchísima información de esto. Ahora también les voy a compartir un documento de UNACEM, ¿no? UNACEM es una organización de todas las cementeras, ahí está Cementos Yura, está Cementos Inca, Cemento Andino, Cementos Sol, y han formado una asociación que se llama UNACEM, ¿no? Y dentro de UNACEM han compartido para todo el sector construcción cuáles son las dosificaciones de concreto para conseguir cada una de estas relaciones, ¿no? Necesito cemento y hormigón en relación 1 en 8, con 25% de piedra mediana, y así, ¿no? Estas relaciones vienen ya de igual forma, de históricamente de todo lo que hemos venido construyendo como sector a la fecha, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como dato para poder incluir acá, qué es lo que necesitamos para un metro cúbico de este tipo de material, ¿no? Entonces estoy buscando esto, un metro cúbico, en un metro cúbico voy a tener tanta bolsa de cemento, tantos cubos de hormigón, tantos cubos de piedra y tantos metros cúbicos de agua, ¿no? Como se puede observar, el cuadro, las unidades, los materiales son unidades comerciales, ¿no? Son comerciales en las que se va a poder cotizar los materiales. Así es como se iría a una ferretería para cotizar, ¿no? Pero esto tenemos que llevarlo en la unidad de medida que nosotros estamos deseando, que es el metro cúbico, ¿no? Entonces, los materiales no incluyen el impuesto general a las ventas. En la columna que dice cantidad se colocará en este caso la totalidad de materiales que corresponde a las partidas, es decir, metros cúbicos, ¿no? Viene a ser esto que está acá, ¿no? Todas estas cantidades representadas, ¿ya? ¿Cuánto de esto necesitamos para cubrir un metro cúbico, ¿no? Esto es el cálculo, y esto también cuando les comparta el documento de UNACEM, que se los voy a compartir, van a poder ver dos cuadros como este. Un cuadro así, tal cual, que acá arriba va a decir sin desperdicio, y un cuadro al costado que va a decir con desperdicio, ¿no? Y para efectos de cálculo, ¿no? Siempre nosotros vamos a utilizar con desperdicio, porque los desperdicios siempre van incluidos dentro de los precios unitarios. A ver, una consulta de Ronald. ¿En qué parte del presupuesto está contemplado el pago de los exámenes médicos, SSTR, seguros, CTS, gratificaciones y otros? Estos son pagos claramente de los gastos generales. Dentro de los gastos generales está el pago de los exámenes médicos que tiene que cubrir tanto al personal de obra como al personal de staff, ¿no? También ahí está incluido los SSTRs, los seguros, las CTS y las gratificaciones que reciben tanto los obreros como el personal empleado. Eso está dentro de nuestros costos indirectos como gastos generales, ¿no? Que ahora también, a continuación de los costos directos que estamos revisando, vamos a revisar también los costos indirectos, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros hacemos el cálculo, ¿correcto? De las cantidades que necesitamos como unidad de medida para cumplir un metro cúbico de cimiento corrido, ¿correcto? Ahora llegamos a lo que es costo unitario de equipos y herramientas, ¿no? Hemos visto tres, ¿correcto? Mano de obra, materiales y ahora herramienta.
¿no? El costo unitario de equipos y herramientas se calculará teniendo como el alquiler por una jornada de 8 horas de trabajo, ¿no? En que el contrato especifique otras cláusulas entre las partes. Pero por lo general siempre son 8 horas, a menos que se especifique otra, ¿no? El costo unitario directo de herramientas, que corresponde al desgaste de estas en el proceso de la ejecución de las partidas, se calculará asumiendo un porcentaje del costo unitario de la mano de obra, y este porcentaje podrá estar entre 3 al 10% dependiendo del desgaste que lo determine el responsable de evaluación en función al tipo de obra. Esto también es una información histórica, ¿no? A ver, el costo unitario de equipos y herramientas, excavación de zanja para un cimiento, ¿no? ¿Cuál es la cuadrilla? Una mezcladora, ¿no? Una mezcladora de equipos que se empleará con un rendimiento de 25 metros cubos día. El rendimiento en que la cuadrilla de equipo tiene que ejecutar el trabajo de una jornada, ¿no?